Buen día a todos. Hoy estamos en un capítulo más de nuestro episodio podcast, Gente como tú. Hoy estamos con un invitado que fue árbitro profesional y hoy en día es arquitecto. Él es Alejandro Camacho. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Gracias por la invitación y pues aquí estamos a tus órdenes. Ok, mira, vamos a empezar nuestro podcast. Primero que nos des una presentación tuya, más o menos de tu nombre, tu profesión, pues sí, quién eres, si puedes ayudarnos también a decirnos de dónde eres, dónde naces, más o menos quiénes son tus padres, cómo te conocen en la sociedad. Pues bueno, mi nombre es Alejandro Camacho Silva, tengo ahora 37 años, soy originario de aquí de Dolores Hidalgo, aquí nací, aquí me desarrollé, me crié. Yo soy le dicen pues la otra banda, de este lado sur del río hacia abajo, De la Ribera. de la ribera del río hacia abajo. Ahí viví toda mi infancia. Mis papás, mi papá se llama Juan Camacho, mi mamá María Reina Silva. Este, y pues bueno, ahí, ahí con ellos viví toda toda mi niñez. Este, pues mis estudios de primaria los hice en la escuela Insurgentes, y de ahí la secundaria en la ETI. ¿La Insurgentes dónde está? ¿Cuál es? Es la que está aquí en la Avenida Sur, Allá. en la que La... está en la Avenida Sur, entre la Avenida Sur y la salida al pueblito, rumbo al Ok, hospital. sí, ya. Esa es la escuela Insurgentes. Y ahí yo realicé todos, bueno, mis estudios de De primaria. primaria. Ujú. ¿Y la secundaria fue ya en la ETI o la ETA? En la ETI. La ETI, En la la ETI fue 4 donde, en en la la técnica norte. 4. Ok. ¿Y cómo te conocen? ¿Cómo te conoce la gente? Pues bueno, a mi papá, este, por mucho tiempo, o hasta hoy en día, le dicen banana. Ya. Banana. Entonces, pues ese apodo fue el que se fue quedando, entonces yo fui creciendo y se me fue quedando ese apodo a El mí. banana. ¿Y tu hermano es también el banana? ¿O cómo le dicen? Sí, en algún tiempo también le decían así, banana. Eh, ya después como que se confundían un poco y le empezaron a decir mini, El como mini mini banana. banana. Y así se fue quedando. Bueno, mucha gente de aquí de Dolores Hidalgo, sobre todo yo creo que lo conoce más la gente que pues anda en el fútbol, por como ya comentamos es árbitro y su papá también pues también es árbitro y su hermano, por eso los relacionan así como el banana. Ok, la prepa, ¿dónde la hiciste? La prepa la hice en la Repsamen. La Repsamen. En la Repsamen realicé ahí la prepa. Ahí terminé la prepa. Y después, para continuar con mis estudios, este, me fui a Ujú. Morelia, Michoacán, a la Universidad de Michoacana. Ahí empecé la carrera de arquitectura. Arquitectura. Sí, y pues ahí fue donde terminé la licenciatura. Ok, ya está concluida y todo fue en Morelia. Sí, Ok, sí, por ahí tardé un tiempo en los trámites de titulación, son este, tardadísimos. pero algunos años, pero ya, Ok. hoy en día ya tengo, sí, ya está al corriente. Explícanos, Alejandro, ¿en qué punto de toda esta trayectoria tuya fue donde tú entras a la escuela de arbitraje? Porque entiendo que tienes que entrar a una escuela, no es como que le dices, yo sé arbitrar y ya inicias, ¿no? Bueno, para empezar, mi papá fue árbitro o es árbitro desde que yo nací. Él me platica que desde que yo nací, él empezó a arbitrar como parte de un extra
para, pues ahora sí que para mantener a la familia. Un ingreso extra. Un ingreso. En este caso, pues yo era el único en ese tiempo cuando él empezó. Él, sus trabajos en aquel tiempo, estoy hablando del 86 por ahí, él trabajaba en una cerámica. Él Okay. mucho tiempo hizo azulejo, loseta, todo en Jahuete. Yeah. Él hacía todo eso, desde preparar el barro, meterse a las tinas, ahí Pégate más el micro. pisarlo, Pégate más el micro. pisar el Ajá. barro y, y todo el proceso de la elaboración del barro y después hacerlo. O sea, él preparaba Okay. el barro. Él no hacía las piezas como tal, él Ujú. solo preparaba y ya se lo daba a las personas que ellos fabricaban Ya nada el más a que lo hicieran. azulejo y las piezas especiales, losetas, infinidad de cerámicas, puede decir, Ujú. De piezas. y después él las quemaba para Ah, ok. posteriormente vender el jagüete. O- Entonces él empieza a arbitrar, pues en ese siempre lo veía, todos los fines de semana él salía a arbitrar. ¿Y tú lo acompañabas No, o nunca me no? llevaba, no, nunca quería llevarme. Es un ambiente difícil para un niño, sobre todo más antes. Yo creo que era más complicadito porque había más violencia y todo eso. A lo mejor ahorita está ya un poquito más controlado, el amateur, digo, pero no sé. Yo pienso que antes era un poco más. Quién sabe, bueno, yo me acuerdo, mi papá en ese tiempo lo que yo recuerdo es que arbitraba y jugaba, Ok, o sea, las dos cosas las hacía. Entonces a jugar sí me llevaba, a jugar sí me llevaba ok. y pues yo no tengo así muchas Recuerdos. recuerdos donde haya existido como violencia hacia los árbitros. No Sí. era consciente de esa parte, Ujú. porque yo iba a ver los partidos y pues yo andaba jugando. Sí, sí. Yo realmente En la tierra. no me ponía ahora sí que a ver el partido Sí. y ver qué era lo que sucedía. Entonces no tengo muy presente cómo era en ese tiempo. Ujú. Pero sí, mi papá nunca me quería llevar. O sea, algo tenía que no quería que yo viera. O sea, Pues yo creo que entonces sí había ahí ujú. sus cositas. Sí, entonces ya, pues en ese entonces yo me acuerdo que él tenía sus uniformes, sus tarjetas, sus silbatos, y yo en la casa me los ponía, ¿Tendrías que unos 8 años? ¿10 años? por ahí. A lo mejor sí, Ok. como, sí, 7, 8 años, yo creo que sí. Y me los ponía y ahí en la casa me andaba jugando con, sí, que era árbitro y cosas así. Acusabas a tu mamá. Sí, oí con mi hermano. ¿Cuánta diferencia hay entre tú y tu hermano de edad? Este, bueno, ahí en la casa somos tres, yo soy el mayor, Ujú. y luego sigue Iván y mi hermana menor, Patti. Ok, Con ellos, con Iván le llevo 3 y con mi hermana 6. ok. O sea que, o sea que cuando tú jugabas, Iván te contestaba, ¿ya jugaba contigo al árbitro o no? No, todavía no, él estaba muy chico, Andaba más en sí, otras cosas. sí, él era más chico, entonces no había como que esa relación para poder yo ser el árbitro y que él el jugador, porque él todavía no entendía esa parte. Ujú. Entonces no se dio así. Este, Al final, ya cuando yo estaba en la secundaria, fue que empezó la liga infantil, Ujú. la liga femenil. Entonces mi papá me dijo como que veía un poco de interés o mucho interés en que yo le preguntaba por qué pasaba esto, por qué sucedía esto, y ya pues él me empezaba a explicar los partidos que salían en la tele. También yo ya le empezaba a preguntar muchas cosas y también pues tenía En la reglamento casa. de arbitraje ahí en la casa, siempre había.
Entonces eso me fue creando el gusto por el El arbitraje. interés. Entonces yo empiezo a arbitrar aquí como en segundo año de secundaria, yo creo. Muy Empecé con chiquillo. mis primeros Unos partidos. 13 años. ¿Y fue en Liga Infantil? Sí, ¿Te acuerdas de tu primer partido? No. no me acuerdo de mis primeros partidos. Me acuerdo que había unas canchas en la San Cristóbal, Ok. por donde ahorita está la clínica de hemodiálisis. Ajá. Ahí todavía hay una, ¿no? Hay una Ahí hay cancha. una, Ujú. pero Antes serían dos, ok. no era esa misma. Ah, Creo que ya. nomás estaba orientada de otra manera. Ok. Pero ahí existía. Me acuerdo de partidos de ahí y de femenil, pero, pero muy pocos. Ya después empecé a arbitrar en la liga, en la liga ya, pero eso ya fue ya casi saliendo de la secundaria. O sea, le pitabas a gente más grande que tú. Sí, sí, Está realmente difícil, sí. ¿no? ¿Cómo ven como autoridad a alguien más chico? O sea, eres un niño porque me pitas, yo creo que era más complicado, ¿no? Sí, no tengo muchos recuerdos de esa parte. No me he puesto a analizar todo eso y no recuerdo mucho cómo era que me trataban. No lo tengo presente. Solo sí, lo que sí tengo muy presente es que yo me iba a arbitrar en mi bici, me iba a comunidades, A los meros ranchos. sí, me iba a comunidades en bici, regresaba en bici. Y Te acuerdas cuánto te pagaban en aquel entonces por un partido? cuando recién empecé, creo que me pagaban como 80 pesos 80 pesos. por partido. ¿Qué habrá sido como en el 96, 98? Pues estamos hablando que tenía como 13, por ahí sí, como 98, 99, 80 cerca. pesos. Ok. Sí, más o menos era lo que yo ganaba y pues eso me ayudaba para yo tener dinero en la secundaria. Sí, pues sí. Ya poco o mucho pues yo ya tenía para comprar algo, porque pues para más no alcanzaba. Era un partido por fin de semana. Era uno o dos partidos, Dos, a ok. veces uno el sábado y uno el domingo. Ok. Y entonces, pues obviamente te empiezas a forjar, pero en qué punto de tu vida decides que lo quieres hacer, lo quieres llevar más allá, pues, profesionalizarlo? Recuerdo que alguna vez, bueno, antes aquí la liga estaba afiliada a a la federación, Ok. estaba afiliada a la federación, tanto los jugadores como los árbitros. Entonces cada año tú te registrabas, ¿Ante la federación? sí, ¿A poco? del sector amateur, el Sí, sí. sector aficionado. Entonces pues ya te llegaba tu carnet y tenías todos los beneficios de la federación. Ajá. Entre estos estaba que la federación impartía cursos cada año a los árbitros, Ujú, a todos los federados. ujú. Entonces podías ir. Recuerdo que alguna vez nos llevaron o me llevaron a San Francisco del Rincón como un tipo seminario y venían todos los árbitros de primera Profesionales. división. Ahí los concentraban a todos y ellos eran los que daban la, El los seminario. seminarios. ¿Y tendrías que tú unos 20 años? ¿Cuántos tendrías? No menos. Yo creo que en la prepa. O sea que ahí viste ¿cómo se llama? ¿A quién estaba ahí? Hay uno, el Boti, ¿cómo le dicen? A uno que estaba en TVC. El Bonifacio. Bonifacio, bueno, Es de los viejitos, es ¿no? de los ya viejitos. A lo mejor en ese tiempo estaba, Ahí pero estaba. yo no lo recuerdo. O Sí. sea, yo no, no, ¿Te no. acuerdas tú de alguno De que tú admirabas? de ese congreso en especial, recuerdo que estaba como también iniciando Roberto García. Ajá, el cantante no. No, Roberto García Orozco. Ah, ya, sí, sí. Él, pero estaba iniciando también, como que estaba en tercera, segunda.
Ya. Estaba iniciando porque todavía no figuraba ahí. Ajá, ya se retiró él también, ¿no? Sí, ya está Sí, sí. retirado. Pero bueno, en esas fechas yo lo ubiqué y después ya lo vi yo en primera división. Ya. Dije, pues fue el chavo que estaba ahí y después ya debutó. Ujú. Entonces cuando a mí me nace la idea de decir, bueno, pues yo creo que sí podemos llegar o quiero ser árbitro, fue yo creo que en la prepa. Cuando fuiste a ese seminario, yo Sí, creo. sí, Lo viste más cercano, yo creo. sí, vi Más posible. todo el ambiente, cómo pues bueno, muy padre, o sea, Cómo se como, mueve. sí, sí, todos muy bien presentables, todos uniformados, o sea, eso te crea no sé, como una motivación, Sí, sí. el pertenecer al grupo y ser parte de eso, y más que tú ya lo practicas, dices, yo ya lo practico, entonces yo, ¿por qué no puedo pertenecer allá? Sí, sí. Entonces, después, pues salgo de la prepa y me voy a la universidad. Yo seguí arbitrando aquí en Dolores. Me voy a la universidad. En la prepa yo ya arbitraba prácticamente la liga femenil y la Ya libre. eras árbitro de base aquí en Dolores. Sí, ya de vez en cuando me daban partidos. No siempre porque en ese entonces, perdón, prefería jugar. Ah, ya. Sí, pues Prefería sí. jugar. O sea, si jugaban no podías pitar porque se podía malinterpretar que Había le dabas. Pero esa creencia. pero sí pero te daban partido, por ejemplo, si tú jugabas, bueno, aquí en Dolores siempre ha sido muy futbolero para los que no son de aquí, entonces siempre ha habido, no sé, mínimo 6 divisiones. Entonces, si tú, por ejemplo, si tú jugabas en la primera, ¿te dejaban pitar en las demás o no? Sí, Sí, pues. sí, yo no arbitraba en la categoría que jugaba. Había esa libertad de poder arbitrar. Y y si se me acomodaba mi horario de que yo pudiera jugar y pudiera ir a arbitrar, pues me daban un partido. Si no, pues no. Entonces ya, pues así quedó. Dije yo, voy a tratar de ser árbitro. Quisiera ser árbitro profesional. Y ahí quedó. Y realmente uno estaba más enfocado en la escuela, en los estudios. Ujú. Entonces yo me voy a Morelia en el segundo año que estoy allá en la carrera. Este, fue algo pues yo creo que muy chistoso, o no sé si sea de suerte, o no sé cómo llamarle, porque ahí en Ciudad Universitaria, en ese entonces, el delegado de de la delegación de Michoacán, porque es por estados, hay un grupo de árbitros por cada estado, Ok. Guanajuato, Michoacán, Querétaro, Guadalajara, Ciudad de México. En ese entonces, el delegado era un ingeniero civil Ok. que en ese momento daba clases en la La universidad que universidad. tú estabas. Entonces él llevaba al grupo de árbitros que él tenía, lo llevaba al auditorio de su facultad y ahí les daba ¿De conferencia. tu universidad? Sí, Donde tú estudiabas era la universidad, ¿cómo se llama? la Universidad Michoacana. Universidad Michoacana. Pero Ok. ahora haz de cuenta que Ciudad Universitaria pues están todas las facultades. Ok. Entonces yo para salir ya de Ciudad Universitaria tenía que pasar por la de Ingeniería Civil. Ok. Entonces yo en la tarde, un miércoles ya en la tarde, pues ya íbamos de salida y voy pasando por la facultad y sale un grupo de árbitros, o bueno, un grupo de personas, todas uniformadas. Yo ya identificaba la ropa que usaban Los los árbitros. árbitros. Entonces salen todas uniformadas y me acerco a alguno de ellos. Le digo, oye, ¿ustedes son árbitros? Sí. ¿Y son profesionales o qué hacen aquí? Y me dice, sí, sí, somos árbitros profesionales. Dobla un poquito más para que el micro porque se te está yendo. Y pues les pregunto que con quién me puedo acercar para que me dé informes o cómo se puede ingresar. Y me mandan con el ingeniero Martín. Entonces él, pues ya le digo pues que me interesaría poder ingresar o qué tenía que hacer. Y me mandó con el preparador físico.
me dijo, pues ponte a las órdenes del profe, Luego, luego. sí, preséntate a entrenar. Bueno, eso fue lo que me dijo, preséntate a entrenar, hay que estar entrenando diario. Este, ya me dijo el horario y el lugar. Para esto, pues yo tardé un poco en asimilarlo, en realmente decidirme a ir. Yo creo que pasaron, no sé, meses, unos 6 meses, yo creo. ¿Por qué crees tú que no te animabas a ir? ¿Era por tiempo o no te creías capaz o por qué? Era un poco de tiempo porque no se me ajustaba las clases, Las porque tenía clases. clases en la tarde, ellos entrenaban en la tarde, Ok. entonces no se me acomodaba. Ah, después de tiempo dije, tengo que ir, voy a decidirme a ir, y fui, empecé a entrenar, hablé con ellos, le dije, ¿sabes qué? Pues mi situación ahora pues es la escuela, yo estoy aquí por la escuela, quiero empezar a entrenar, y quizá no pueda venir diario, pero sí a lo mejor unos 3 veces por semana, y, y así fue que empecé. ¿Cuál es el entrenamiento de un árbitro? ¿Qué qué tan pesado, qué tan completo es? Porque nosotros que los vemos y pues nomás están, o sea, no sabemos realmente. Cuando vamos a un partido profesional en un estadio, pues realmente estamos viendo el calentamiento que hacen los jugadores, pero el que hacen los árbitros, pues casi nadie lo toma en cuenta. Entonces, el calentamiento, perdón, el entrenamiento día a día de un árbitro, qué tan fuerte o pesado o completo es. Pues mira, ahora cada vez es más completo, ya tienes que dedicarte 100% al arbitraje, porque ya eres un atleta más. Okay. En ese momento, cuando yo entré, todavía los árbitros tenían su trabajo alterno. Ujú. El arbitraje era como Un un extra. extra, ¿sí? Entonces, sí entrenabas resistencia, velocidad, este, ejercicios de fuerza, pero no eran muy específicos o comparados con lo que hace un futbolista. La prioridad era saberse el reglamento y Era esas reglas de juego y estar bien físicamente, o sea, entrenar. Ujú. Que no te dejaran la carrera en Sí, un contragolpe. sí. Entonces, con el tiempo todo esto va cambiando. ¿Por qué? Porque el futbolista es un atleta, o Ujú. sea, él se dedica cien por día y ciento noche a ser futbolista Ujú. y no hace otra cosa. Y en ese entonces el árbitro no. Entonces poco a poco van cambiando y se va haciendo el árbitro pues Sí va evolucionando. más profesional, un entrenamiento más específico, alimentación, peso, ya todo tiene que ser también un atleta de alto rendimiento para poder competir con los jugadores, porque recuerdo que hubo un momento en que sí veías a los árbitros y se veían pues a lo mejor con un poquito más de peso, o Ujú. sea, tú veías al árbitro y al jugador y sí Sí, había como que diferencia, no combinaban. no cuadraba No ahí. cuadraba exacto. Entonces, pues en ese momento estaba así un poco disparejo la preparación del árbitro con la del jugador. Ya con el tiempo fue evolucionando y se fue haciendo más específico y preparando más al árbitro, tanto física, tanto reglas de juego, técnica arbitral, psicológicamente, nutrición. Psicológicamente, ¿verdad? Es Sí, un relajo. Bueno, ya pasaremos ahí a la preparación de un partido. Pero entonces, ¿cuánto tiempo tú pasas entrenando hasta que te asignan un partido? mira, eran otros tiempos, yo no necesité de hacer un curso como tal, Ujú. porque yo creo que yo entrené como 6 meses, como 6 meses, y, y me preguntaban que si yo ya sabía arbitrar o que si yo había arbitrado, y les dije que sí, que yo ya arbitraba acá en Dolores. Entonces,
A todas las personas que iban llegando, las metían a partidos de reservas de Monarcas Morelia, Ujú. quintas, cuartas, sextas, séptimas, o sea, niños como de 10, 11, 12 Ya. años hasta 15 años más o menos, y ahí empecé. Ok. Yo iba a entrenar y los fines de semana, como cada 15 días, me designaban de asistente para ponerme a prueba ¿Como cuarto o como bandera? como bandera. Ok. Ahí en esas categorías no se ocupa Un cuarto el árbitro. cuarto árbitro, Ok, solo el árbitro y los dos asistentes. ok. Entonces ahí empecé yo, ahí me vieron y, y les gustó, o sea, al final se Veían dieron algo. cuenta de que pues que ya sabía o que Ujú. ya traía conocimientos previos. Entonces eso ayudó en mucho. Ya solamente fuimos puliendo cosas, técnicas de, no sé, de presentación, de estética, cosas que ya se fijaban allá. Seguridad, autoridad, un Sí, montón de cosas que se ocupan. Ok. entonces ahí fue como empecé. Ahí me empezaron a dar partidos. ¿Pero partidos te dieron después de 6 meses de entrenar? Sí, sí. Pues sí, Y, y es relativamente poco, porque pues ahora, más o menos. ahora, ahora tienes que hacer un curso, Sí, más complicado. un Pero año, un y año. después hacer pruebas. Ok. Y por ejemplo, las pruebas, ahora pues ya tienes que tener peso, Ujú. este, pasar pruebas físicas, pasar pruebas de reglas. O sea, ya todo es más específico y te piden el curso de arbitraje, que dura Ok. un año. Entonces, ¿te acuerdas tú estos partiditos que te daban de las filiales de Monarcas te los pagaban también? Sí. ¿Y te acuerdas cuánto recibías de ahí? Más o menos. Yo creo que en ese entonces me pagaban como 800 pesos por 800. partido. Ok. Ya era, sí había diferencia y sí pagaban mejor. Ujú. Porque ahí, Si quieres hacerlo un poquito hacia acá el micrófono, hacia acá. El brazo. Ándale, para que no te... ahí generalmente arbitrábamos 2 partidos Por semana, por fin de semana. por fin de semana, sí, porque eran 2 categorías. Ok. Y después de esto, ¿te acuerdas cuál fue tu primer partido fuera de las filiales? O sea, donde dijeron, pues que ya te veían futuro, pues, y te dieron algo más, pues sí, más serio, más, no sé cómo llamarle. Bueno, para esto, antes de que me dieran partidos, tuve que pasar pruebas físicas. Ujú. O sea, Ok. tuve que pasar pruebas físicas y, y una vez pasando pruebas físicas, pues el deseo es debutar o que Ujú. salgas. Mi primer partido, antes, bueno, ahí en Morelia la ventaja que había es que había un equipo de primera división. Ujú. Entonces eso te da porque ahí tiene fuerzas básicas y ahí es donde están mandando a los árbitros que van iniciando. Antes de cada partido de primera división había un torneo de reservas que eran equipos con jugadores que ya estaban próximos a debutar Ujú. en el primer equipo, como que los tenían así ya Sí, seleccionados, las reservas, ¿no? sí, Ujú. y ya eran jugadores que ya casi o que ya estaban o que ya habían debutado o que estaban a punto Ah, de espera. debutar para en cualquier momento pasar al primer equipo. Entonces siempre a donde iba el equipo de primera división iba el equipo de La reserva. reservas y jugaba con Con el con el que equipo que iban. se iba a Ujú. enfrentar, el primer equipo. Entonces ellos jugaban 2 horas antes del partido, Del, del del, estelar, del estelar, sí, sí. jugaban 2 horas antes. A mí me toca debutar en un partido en el Estadio Morelos como cuarto árbitro en el torneo de reservas. Ese fue mi primer partido ya de... Pero era un partido de reservas de preparación de uno de.
No, O el torneito que se hacía era nada un más. Ah, torneo ok. de reservas. O sea, a donde iba el primer equipo ¿Te iba el acuerdas? equipo de, ¿Te acuerdas quién jugó? sí, fue Monarcas Morelia contra Cruz Azul. Cruz Azul. ¿Te acuerdas de algún jugador ahí que anduviera que ahorita recuerdes? ¿Que llegó o que...? No, es que ya todos eran jugadores profesionales. O sea, Ah, ok. O sea, no eran las reservas. sí En eran el las reservas, pero no recuerdo los jugadores. ¿Quién estaba? Sí, Ok. no los recuerdo, así como tal. Solo de director técnico de Morelia era Darío Franco, un argentino, un güero alto, este, que era reclamaba mucho, era muy intenso él. Y tú eras cuarto Yo era árbitro, o cuarto sea, árbitro, yo todo tenía te que tocó estar ahí ahí. en la banca, sí, Te con él. tocaba calmarlo. Sí, yo estaba pues, muy Sí, pues sí. nervioso, Y yo creo que lo notó también y pues sí, con más dio razón. porque ahí lo que pasaba en esos partidos era que como jugaban 2 horas antes, Ujú, el equipo llegaba o 2 horas antes o 1 hora antes y todos salían al terreno de juego. ujú. Estaba el partido y todos iban y veían ahí 10, 15, 20 minutos y ahí los tenías a todos, Los del primer los del equipo. primer equipo. Ujú. Entonces ya se creaba ahí un ambiente un poquillo más tenso. Bueno, en mi caso porque era mi primer partido y ver ahí a los jugadores y a los directores técnicos, entonces sí era muy... Una vez, una vez nosotros fuimos a un partido, no sé, ¿no sería ese? Un partido donde tú pitaste de cuarto árbitro. Me acuerdo que fue Morelia Cruz Azul, pero yo me acuerdo como que fue o sea, un partido de liga, no sé, jornada 3 4 algo así. No sé si tú te acuerdas de eso, No me acuerdo. ¿no? Quién sabe, a lo mejor si fue ese, me acuerdo que andaba, Oh, ¿quién sí, sí sería? El fueron. Chelito andaba, Sí, Chelito sí Delgado. fueron. Sí, pues ahí estábamos pues atrás de donde estabas tú, Sí. ¿sí te Ah, acuerdas? entonces Pues fue yo creo fue ese. ese entonces. Sí, Ok. Era tu apenas que sí, salías. era mi primer partido. Ya, ok. Sí, ya Y, después de ese, pues empecé a salir. El proceso o como lo llevaban allá, era que salías primero de ujú, asistente, varios partidos de asistente, solo asistente. Después te daban la oportunidad de árbitro, y ya de ahí decidían si te veían cualidades. carácter, cualidades para seguir de árbitro o seguías de asistente. Pero, a ver, antes de pasar a eso, en ese partido, ¿en algún punto se te fue el nerviosismo y le pusiste carácter? ¿O sí fue como de que ya que se acabe, ya que se acabe? No, en ese partido realmente más bien yo estaba como en shock, estaba sorprendido, estaba nervioso. No asimilabas, No, estabas no. ido. Y como era mi primer partido, no tenía muy consciente todas las funciones del cuarto árbitro. Ya. Y Sí, el impacto que sí, también. entonces pues yo no sabía ni cómo dirigirme Ujú, al al gritón. entrenador y qué responderle. Entonces estaba pues muy nervioso. Muy novato, como le dicen, ¿no? Sí, o sea, Y prácticamente. después de ahí, ¿cuánto tardaron en darte otro partido? ¿O fue luego al siguiente fin? No, no, de ahí fue, no sé, yo me acuerdo que debuté en el 2006. Ya ¿Y ese después, partido te acuerdas? ese fue yo creo que como en el ¿Como un año antes sería? un año. No, Menos. menos, unos 6 meses antes. O sea, tardaron más o menos como medio año en Sí, darte otro partido. ¿Pero antes te daban que igual de filiales? sí, ¿O ok, te sí, ahí regresaron? me mantenía. Nada, fue como para que fueras, saboreando las mieles, ¿no? Lo que, Sí, eh, empezar. si sigues, pues más o menos esto te va a tocar. Ok. Y después te dieron otro igual de... No, de reservas, no. Creo que salí
un par de veces más, hacía lo de reservas. Después me empiezan a dar en tercera, y yo debuté en tercera en el 2006. Antes era, para entender en dónde. Ahorita, por ejemplo, está la liga, bueno, la primera división, y luego está la liga de ascenso, ¿le llaman? No, La expansión, liga ahorita expansión. Y abajo de esa que está la nuevos talentos, sí está la segunda división, que le llaman Premier. la Premier. Y abajo está la nuevos talentos. O esa ya no No, existe. no, ya no. Ok. Y después de la Premier está que la segunda, La tercera la división. tercera división, así le llaman tercera división. Ujú. Y antes, ¿cuál era la estructura? Bueno, antes sí había liga de ascenso. Bueno, es que ahorita segunda división las dividieron. Hay como, Ah, que ya es por zonas, ¿verdad? sí, es por Oriente o ¿cómo le llaman? zonas. Sur, norte, Zona ¿será? 1, sí, Ah, el sur, por números. sí, zona Ok. 1 y zona 2. Y ya está dividida así, Premier y Nuevos Talentos se llamaba anteriormente. Antes, ujú, Pues antes era prácticamente la misma estructura. ok, Ahorita la ventaja, bueno, le veo ventaja, es que por ejemplo es Liga MX. ujú, Hay, hace pocos años se implementó, quitaron los torneos de reservas, hace mucho tiempo, y empezaron con sub-20, sub-18, sub-17. O sea, en aquellos tiempos no había sub, eran No, nada más reservas y ya. reservas. Ah, No ok, había límite de edad. ok. O bueno, a lo mejor sí había ahí entre los equipos, Sí, sí, ellos lo manejaban pero acá internamente, no, pero no obligatorio sé, de la liga no. no te obligaba. Ok. Entonces, ahorita ya hay Liga MX, femenil, sub-20, sub-18, sub-17. Van cambiando conforme avance el año, Ujú, pero son esas, que son de los equipos de primera división. Y luego sigue la expansión, expansión. que es la Liga de Ascenso. Ahí no les obligan a hacer subs y eso, ¿va? No, no, ahí no. Y después sigue la segunda división y después tercera división. Y que es donde te dieron el partido, Sí, yo empiezo en tercera en división. tercera. Y ahí ya te pusieron de base también. Sí, ahí yo ya casi cada 8 días salía. De Para asistente, de esto asistente, de fue, asistente. digamos, 2 años después de que tú empezaste a entrenar. No, yo creo que fue un año. Un año, En ok, un año lo que me tardé más o menos. en llegar ahí. Sí, ¿Y tú realmente te veías a ti posibilidades de llegar a primera división? O nomás estabas ahí como pues mientras aguante o no, yo sí me veía posibilidades. Realmente sí sentía que sí podía llegar, porque sí me metí de lleno. De hecho, hasta dejé casi por un lado los últimos años de la carrera ajá, por estar bien pegado a lo del arbitraje. ujú. Bien pegado, bien pegado. A donde fuera me iba. Y de ahí de tercera, ¿estuviste cuánto tiempo? ¿Y subiste, supongo, o te quedaste en tercera? No, en tercera estuve aproximadamente como 2 años en tercera. Poco a poco me daban partidos de segunda, Ok, ¿tendrías que unos 22, 23 años? ¿Cuántos tenías? 22 más o 22. menos, Ok. como 22 años. Ya me daban de tercera, a veces de segunda, y así me iban alternando. Conforme te van viendo que avanzas, pues te van dando. ¿Subiste a Liga de Ascenso o no? No, no, ¿No? nunca. En ese entonces no, no, nunca subí a Liga de Ascenso. Los partidos de Liga de Ascenso que tuve fueron de preparación, Ok. De preparación de amistosos, ellos. amistosos que jugaban, no sé, el equipo de primera con, Pretemporada. sí, Ok. fueron lo único que tuve. Lo más que llegué a arbitrar fue sub-20, segunda división. Y ahí, cuando ya pitabas, bueno, arbitrabas segunda y tercera, ¿te acuerdas del pago? ¿Ya era más significativo o no hay tanta diferencia? Sí, ya era más. Sí. Sí, o sea, ya sí hay diferencia. O sea, ya en tercera, eran unos honorarios fijos,
Es a donde fueras te pagaban eso. Ok. Había algunos lugares donde a veces pedían arbitraje neutral, por ejemplo, que ibas a Colima. Mm, A Colima generalmente les arbitraban de Guadalajara y pedían arbitraje neutral, de entonces otro lado. mandaban o de Michoacán o de Guanajuato o de Aguascalientes. A los honorarios que te daban con los viáticos que ya iban incluidos ahí, si pedían arbitraje neutral, pues les pagaban los viáticos extra, Ujú. lo que implicaba viajar desde Guanajuato o de Michoacán a Colima. Colima, hoteles y todo. Ujú. Y mandaban todos los tres árbitros de acá. Sí, Ok, sí, generalmente iban los tres árbitros de la misma delegación. ok, En segunda y en tercera casi sí, siempre así pasaba. Ya cuando empezaban a mezclar de otras delegaciones, era en la liguilla. ok, En sí, ya. liguilla ya casi era el desempeño individual y, y ya ¿Y los tú empezaban. eras regular de liguilla? Mm, en algunos años, en algunos torneos sí fui regular, casi siempre salía a liguilla. No me tocó ninguna final, Una final. no. ¿Y venías a pitar aquí a Dolores en liguilla? O sea, Sí, la comisión de árbitros de aquí de Dolores sí te veía como alguien que está afuera intentándolo profesionalmente. sí, O sea, sí porque me sabemos que reconocían. los jugadores y la gente en general pues suele menospreciar, a lo mejor dicen, pues sí, está en tercera, está en segunda, pero a lo mejor otros árbitros pues sí alcanzan a dimensionar más lo que se está haciendo, que aunque dices, pues no está en la primera división, pero pues está en la tercera, ¿no? Y yo pienso que otros árbitros sí pueden más dimensionar lo que se está haciendo. No sé si me voy a entender. Sí me daban mi lugar, o sea, sí venía y arbitraba liguilla. Finales. Sí, me tocó arbitrar muchas finales, Yo muchas finales. me acuerdo mucho el partido del Día del Niño, ¿te acuerdas del Bofo? En ese entonces yo estaba En en segunda. segunda división. Bueno, para la gente que nos ve y nos escucha, nosotros estamos desde Dolores Hidalgo y el Bofo Bautista es de aquí, de Dolores Hidalgo. Entonces, en alguna ocasión, el Bofo Bautista hizo un partido para los niños y estaba jugando en Chivas, estaría pues en su prime yo creo Chivas, y trajo a Omar Bravo, trajo aquí a Magallón y a Talavera, A Medina, a Medina, el Coyote, Alberto Medina, el Venado, ¿no? el Venado. Venado, ajá. Y yo me acuerdo que esa vez a ti te presentaron como el árbitro profesional dolorense, algo así, ¿no te acuerdas tú de eso? Sí me Sí, acuerdo. no se te puede olvidar. Ese partido tiene algo especial porque fue cuando Omar Bravo fue campeón goleador, ¿te acuerdas? Fue No. campeón goleador, sería a lo mejor en el torneo que terminó en diciembre Ujú. y vino y había que hace quién sé cuánto tiempo que un mexicano no era campeón goleador. Entonces la gente pues aplaudió muchísimo a Omar Bravo y al Bofo Bautista que estaba en su pueblo pues como que no lo pelaron y fue muy especial por eso porque el Bofo me acuerdo que estaba enojadísimo porque Mm. como que no le hacían mucho caso y los niños así pidiéndole autógrafos y todo a Omar Bravo y al Bofo pues no tanto. Yo me acuerdo mucho que fui por Talavera, yo era Ujú. fan de Talavera y sí me acuerdo que ahí te presentaron como el árbitro profesional dolorense y la gente que estaba al lado pues así como que pues no, pues muchos no tenían ni idea, a lo mejor alguno que jugaba pues sí decía nos va a pitar que uno que está allá jugando, pero la gente que no jugaba que nomás era aficionado pues yo creo que no No, ni idea tenían. realmente la gente que no está involucrada en el fútbol, pues no se entera. No se entera y Ni me acuerdo de qué fue el partido, sería a lo mejor Dolores contra San Luis, algo así, no me acuerdo. sí, era un equipo de aquí, creo. y, Creo y que ellos nomás fueron a sí, era de saludar, exhibición. el Bofo y Omar nomás fueron Ujú. a saludar. Sí, en ese entonces traje a algunos compañeros que estaban conmigo ahí en la delegación de ahí de Michoacán
Ok, O sea, veníamos como la tripleta de allá. ok. ¿Y de ellos llegó alguno? ¿Te acuerdas de alguno compañero tuyo que De llegó? ellos que vinieron, no, no llegó. Pero de los que entrenaban allá contigo, Sí, sí, muchos. ¿sí? Sí, ¿Cómo quién? bueno, en Michoacán había un árbitro, se llama Nedina. Enedina Enedina. Caudillo. Ella es Me árbitro suena. asistente ¿Ahorita? ahorita. Ok. Ella es árbitro asistente. Con ella entrenaba. Con ella salí muchos partidos de segunda y de tercera. Y ella ahorita es árbitro asistente de Liga MX. Ok, de la femenil. No, Ah, de la de la MX, de la mm, liga. varonil. Sí, y Órale. ella ha ido a muchos torneos internacionales, mundiales, centroamericanos, Juegos La bandera, Olímpicos. La, sí, la que la tienen como la mejor, ¿no? La que tiene muy buenos. La que fue al mundial, ¿no? fue al mundial. No, ella es más reciente. Ah, ok. Porque sí fue una árbitro Ahorita mexicana, ¿no? sí, Al mundial sí. recién. Pero no es ella. No, no es ella. Ah, ok. Ella es de Aguascalientes. Ok. ¿Y de hombres, te acuerdas de alguno? Sí, hay muchos. Por ejemplo, Enrique Santander, cuando yo regresé aquí a Guanajuato, él estaba en segunda. Pero él es de Guanajuato. Él es de Porque tú Irapuato. estuviste en la federación, o ¿cómo se llama? La asociación, En la delegación. delegación de arbitraje de Morelia. Yo inicié en Morelia, Morelia, y luego te pasaste aquí a Irapuato. a Irapuato. Cuando termino la escuela, la universidad, me regreso a Dolores Ujú, y me cambio también de delegación para seguir en lo de los árbitros. ujú. Entonces ya me regreso a Dolores y yo voy a Irapuato diario a entrenar. Yo no creo que ibas diario, ibas y venías diario, a las que te ibas a las 6 de la madrugada, A las 5, a las a 5. las 5 tenía que salir de aquí porque entrenábamos a las 7. Irapuato de aquí son como hora y media, ¿no? Como una hora 45 o 45. más o menos. Entonces diario, pues ir y regresar para entrenar. Y aquí estuve 2 años, 2 años y medio en Y la ahí delegación. tuviste de compañía a Santander, a Chacón también. Él es de acá, ¿no? De Irapuato. Él es de acá, sí. También ahí Chacón. entrenaba contigo. Sí. ¿Y quién más? No, es que casi todos los de aquí, Eric, Este otro, el que falleció de leucemia, también era de aquí de Irapuato. ¿Cómo se llamaba? Genaro. Creo que sí. No, Genaro, él era de Ciudad Juárez. Ah, pero era de la delegación de Morelia, No, de de Ciudad ninguno. Juárez, de Chihuahua. Ok. Pero Pero se vino, es el que traías. Mm, se vino aquí a Irapuato. Aquí estuvo en Irapuato. Aquí y estuvo un entrenaba tiempo ahí. aquí estuvo ¿Cómo se entrenando. llamaba? ¿Genaro qué? Genaro Medrano. Medrano, sí. Sí, él muchas veces lo traje aquí a Que que venía a pitar arbitrara seguido, ¿verdad? finales. Sí, sí, me acuerdo. Sí, sí, muchas veces. Era amigo, era muy amigo tuyo, ¿no? Sí, sí, hicimos buena relación. ¿Hay alguno con quien tenías buena relación que ahorita esté en primera división? ¿O ya no? Pues que de los que ahorita están muchos, como que son de contemporáneos de cuando yo estuve, que también iban iniciando. Ujú. El Gato Ortiz estaba en segunda división, Adonai, Donay Escobedo. casi toda la generación que está ahorita Eran los que estaban eh, picando piedra en aquel entonces. eran, sí, Pero o sea, son de tu edad o son un poco más jóvenes. unos son de mi edad y otros son más jóvenes. Ok. O sea, la carrera de árbitro es más longeva, ¿no? Que la de futbolista. No, como que ahí se van. Por ejemplo, el Chacón, ¿cuántos años tiene? ¿En cuántos años se retiró? Ay, no recuerdo, pero yo creo que no tenía ni 40, a lo mejor los 40. ¿A poco? Se ve un poquito más grande, ¿no? Sí, Ok. Y, por ejemplo, vamos a hablar ahora sí de la preparación del partido, lo que decías en un principio, que había que estar bien preparado psicológicamente. Yo me acuerdo que alguna vez tuvimos esta plática que tú me decías que se juntaban los árbitros antes del partido y hacían una planeación del partido, cuando ya conocían obviamente a los jugadores. Por ejemplo, si hablamos de la primera división y te tocaba pitar, por ejemplo, en aquel tiempo a Cuauhtémoc Blanco, pues tú decías, a ver, Cuauhtémoc Blanco es temperamental,
al minuto 15 yo ya lo tengo que tener amonestado porque si no todo el partido me va a reclamar y ese tipo de cosas. ¿Sí es así o no lo recuerdo bien? O sea, ¿cómo hacían una planeación de un partido? Sí, mira, pues tu planeación empieza desde que te designan, desde que te dicen a media semana vas a tal partido, desde ahí ya empieza a cambiar tu chip. Ya tienes que pensar cuándo vas a viajar, a qué horas vas a viajar, cómo vas a viajar, con cuánto tiempo tienes que llegar de anticipación y, y pues bueno, ya vas conociendo a los equipos, sabes, sabes cuáles son las debilidades y fortalezas o cómo juega y en base a eso pues tú tienes que hacer tu partido. Generalmente se identifican los jugadores que son clave o que marcan la diferencia en el equipo. Los temperamentales, Sí, los que, los distintos. sí, por ejemplo, un habilidoso, hay algunos que son muy, no sé, marrulleros, que les gusta Me gusta pegar, me estar gusta reclamar. provocando al contrario, estar siempre encima del árbitro. O sea, con el tiempo tú ya vas conociendo a los jugadores y a los equipos y, y preparas tu partido no para ellos, sino para tú, tanto como equipo arbitral, prevenir todas esas Para posibles que no se le salga el escenarios. partido de las Sí. manos. El trabajo del árbitro es más, es, es desarrollar las reglas de juego de manera imparcial y ser lo más sí, prevenir, Predecible. prevenir, No, sí. prevenir Ajá. en cualquier tipo de conflicto para que no se salga de Llevarlo control. por la paz, llevarlo por el buen camino. Sí, entonces sí sí planeamos, nosotros tenemos que llegar 2 horas antes al partido, verificar el estado del campo, que haya seguridad, que esté pintado, que haya redes, que haya balones, banderines, ambulancias, seguridad, que esté seguridad. Si no, si no hay todos esos elementos, no podemos iniciar el partido. Por eso llegamos 2 horas antes. Pues sí, se vuelve inseguro. Sí, entonces llegas 2 horas antes, ves todos los requisitos que debe cumplir para poder iniciar. Si no cumple con alguno, hay una persona encargada que cuando tú llegas, él se acerca, vas, revisas y le dices, ¿sabes qué? Hace falta 2 banderines, las redes no están bien ancladas, Tan rotas o la ambulancia no ha llegado. Ocupo que me digas cuando ya esté listo todo, mientras yo sigo con el proceso administrativo, pégate el micro. con todo el proceso administrativo, este, ¿Hay papeleos que tienen que hacer antes del partido? ¿O cuál es el proceso administrativo? sí, hay que entregar. Bueno, te estoy hablando Sí, de de cuando tú segunda y tercera arbitrabas. división lo que Ujú. hacíamos. Sí, sí. Llegábamos, entregábamos una hoja a cada equipo Ujú. donde nos ponían los nombres y los Los números jugadores. de los jugadores. Ok. Era una hoja de alineación. Ujú. Como los que entraron a Los que fueron convocados para ese la partido y que convocatoria pueden, y los jugadores que estén registrados en disponibles. la hoja de alineación son los que van a poder estar en la banca y los que van a jugar, Ok. y el cuerpo técnico. Entonces ya media hora antes, 1 hora antes, va el capitán con nosotros y nos entrega la hoja de alineación con los registros en físico, nos presenta los uniformes con los que van a jugar, el uniforme con el que va a jugar y el del portero. Ok. ¿Pero los Y ya, trae así en la mano o? sí, sí, trae una playera y una playera del portero y nos dice cómo es su uniforme. Ok. Ya le damos visto bueno, si no se confunde con alguno otro, le damos el visto bueno para que así se pueda jugar. Si el uniforme es muy similar, pues el equipo visitante tiene que presentar dos, el de visitante y el de local, y lo cambiamos y ya le decimos con cuál tiene que jugar. Eso en segunda, porque en la primera división eso se ve desde antes, ¿no? ¿O Sí, no? eso ya está Eso ya definido está desde definido. antes. Ujú. Sí. Ok. Y Y bueno, ahí en lo que decías de la planeación, pues ahí entre nosotros platicamos previo cómo vamos a desarrollar el que partido. también supongo que
conforme van obteniendo más experiencia, esta plática es mucho más fácil, ¿no? O sea, a lo mejor al principio sí hay muchas cosas que se pueden prever, pero ya con el tiempo, con la experiencia son cosas obvias, ¿no? Como que ya no le dices a tus compañeros, si alguien me dice esto, lo voy a amonestar, ya simplemente lo haces. Sí, sí, hay muchas cosas Que se que no van son obteniendo obvias, con la experiencia. que no se deben, las cosas no se deben obviar para empezar. O sea, cualquier duda se tiene que manifestar, se tiene que aclarar y para que no haya malos entendidos. Malentendidos. Entonces, sí se da un repaso a todo cómo se va a actuar, porque hay veces que sí cambia la manera de llevar el partido de un árbitro a otro. Entonces eso es lo que tú le manifiestas a tus asistentes, cómo quieres que ellos te apoyen, en qué Ok, situaciones ellos entran, en qué situaciones entro yo, ok. en qué momentos tú me apoyas, en alguna sanción, en algo que yo no vi. O sea, generalmente el asistente apoya al árbitro en donde el árbitro no puede ver. Por ejemplo, yo me acuerdo que en algún momento, en algún partido, estuvo muy discutido si el abanderado tenía que entrar a la cancha a contar los pasos de la barrera. Ujú. Eso se ve antes. O sea, el árbitro le dice, Sí, ok, sí, sí, todo eso se planea, sí, todo eso. En qué momento entras, en qué momento tengo que ir yo, todo eso se prevé. ¿te acuerdas el partido que tengas considerado como el más importante de tu carrera? Híjole, no, así como el más importante, no tengo alguno. Sí tuve muchos, porque, porque ya se juegan a una intensidad Más alta. muy bien, muy intensos. Sí recuerdo uno, fue una liguilla en tercera, creo que fue como yo creo que era mi tercer año, ya me empezaban a dar partidos de árbitro en tercera, y recuerdo un torneo que empecé liguilla, empecé, salí a cuartos aquí en Celaya. Antes también había tercera de equipos de primera división, Ujú, como sus filiales. sí, pero de tercera. Ujú. Entonces me tocó esa liguilla empezar desde cuartos. Me tocó aquí en Celaya un partido por la noche. No recuerdo el equipo visitante, ¿Y era ahí en el estadio de en el Miguel Alemán. Miguel Alemán? Sí, ahí fue un partido muy intenso, muy intenso. Lo tengo muy presente porque estaba de Todo el ida y partido. vuelta, sí, ¿Era, era a ida y vuelta los cuartos de final o era sí, un solo eran partido? ida y vuelta. Y era ya la vuelta, Era el ida, en fue la entre ida. semana. Ok. Era la ida, muy intenso. Y lo recuerdo porque cuando, cuando meten goles, cuando hago una marcación, este, que implique alguna sanción disciplinaria o alguna entrada fuerte, pues el estadio se siente, ¿Había gente? ¿Había mucha gente? sí había gente, pero recuerdo cómo cuando el partido está muy intenso, y de repente en toda esa intensidad cae un gol, o sea, se siente la adrenalina A al todo. máximo, sí. Y así como tú como árbitro, pues también lo sientes, o sea, también es una descarga Sí, sí. muy padre que pues no sé ni cómo ¿Cómo explicarte. describirlo? Y recuerdo esos partidos de esa liguilla porque estuve saliendo, Constantemente. sí, fin de semana, media semana, fin de semana. Me tocó uno en Toluca contra Atlas, también muy intenso en Metepec, ¿De en la tercera? de tercera, también. Esos partidos fueron unos partidos muy intensos y donde cuando tú ibas a otro estado te tocaban asesores de otro estado que generalmente no te ven.
Y entonces eso abona para que tú puedas seguir en la siguiente fase, pues. ¿Cómo que no te ven? Cuando tú, por ejemplo, aquí en la delegación Ujú, hay asesores, a cada partido va la tripleta con un asesor. ujú. Es una persona responsable que va o que fue árbitro y que te asesora. Está para ayudarte. Sí, él observa todo lo que está pasando, todo lo que tú estás haciendo, cómo lo llevas, cómo llevas el partido, en qué fallaste, en qué posible. Puedes mejorar. Y Sí, supongo que pasa su reporte a la delegación. al finalizar el partido nos reunimos con él. Pues fue Mira eso. parte importante que no comenté, o sea, él también está en las planeaciones, él llega con nosotros desde el inicio del partido, desde 2 horas antes y al finalizar. Ok. Él hace todas sus anotaciones, ¿sabes qué? En la Al minuto 15 hubo una jugada tal Se te pasó. y tú no sancionaste o por qué no sancionaste o qué pensaste. Y ya entra una retroalimentación de, de lo Eso que él vio. también es un tema eso, antes de que se me pase. Por ejemplo, ¿qué tanto te afecta si digamos que hay una jugada, no sé, al minuto 25, ponle, al 30, que para todos es una roja clara y para ti no? Y de repente llegas al vestidor y te dicen tus compañeros, ¿sabes qué? Era roja. ¿Cómo influye para un árbitro en el segundo tiempo? O por ejemplo, ahorita no sé si los árbitros tengan cámara, los de primera en el vestidor, que puedan ver que se equivocó. O sea, me refiero al, a la- al escenario en el que están seguros al medio tiempo que se equivocaron. ¿Qué tanto afecta en el desarrollo del partido para el segundo tiempo? Si realmente hay, por ejemplo, esas compensaciones que dicen, pues es que supo que se equivocó y por eso. Bueno, antes no había la manera de comprobarlo, era solo lo que tú viste con lo que yo vi. Ujú. Para mí es roja, para ti, para mí no. Pero si tus compañeros te decían, Sí, es o que sea, era sí, roja, sí había esa retroalimentación, sí lo había. al medio tiempo. Llegando al vestidor, todos, ¿tú qué viste en esta? ¿Tú qué viste en esta? No, pues para mí era roja. Ujú, Yo no la vi así. O, o ya dabas tu punto de vista, pero siempre para mejorar. ujú. Aquí, cuando, cuando no, cuando no sacas una tarjeta en su momento, sí afecta, pero tú inmediatamente tienes que cambiar el chip. O sea, no te puedes quedar con esa Sí te mala afecta decisión, más. porque vienen muchas más que tienes que tomar buenas decisiones. Si se te pasó esa, pues la siguiente es la más importante. Sí, una a la vez. Sí, entonces tienes que, pues dejarlo al lado y ver, o sea, ser consciente de cómo afectó esa decisión que tomaste para el desarrollo del partido, porque sí puede haber que no sancionaste de manera correcta una jugada anterior y después Ujú. se te Sí, vienen es más muy una similares. bola de nieve. Sí, si no la detienes oportunamente, sí se hacen conflictos. Por ejemplo, en ese partido que mencionabas en Celaya, ¿qué tanto, cómo te lo digo? ¿Qué tanto te conviene a ti que un partido sea a intensidad al máximo y que sea de ida y vuelta? Que tú digas, esto está saliéndose de control, voy a intentar pararlo un poquito, o tú como árbitro te conviene que esté al máximo de intensidad. O no es algo que pueda cambiar que tú puedas o quieras controlar como árbitro. Bueno, me refiero a buena intensidad porque están dedicándose a jugar. Sí, sí, pero que está, Que está que muy, va uno y va otro. eso favorece todo el partido, porque entre menos intervengas tú es mejor. Ujú. Sí, Sí, entre porque menos. por ahí hay algunos árbitros que les dicen que quieren ser los ¿cómo se le dicen? Los personajes principales, ¿no? Que les Ujú, tiran mucho como al Chacón y esos. ujú. Entonces, pues eso que dices, pues es lo contrario, ¿no? Entre Sí, bueno, menos es se que, por sepa el ejemplo, nombre del árbitro, mejor. sí, pero por ejemplo, hay veces que está muy intenso pero es de golpes, o sea, muy violento. Ujú, sí, sí. Ahí sí tienes que intervenir. O sea, Pararlo, ahí sí, frenarlo. sí.
bajar a los jugadores, darles tú la pausa, todo el tiempo, o sea, todo el control, cuando se sale del control, cuando te das cuenta que el partido se salió de control, ahí son alerta, es alerta. Alerta máxima, algo hay que hacer. Sí, ¿Qué es lo más viable? Amarillas. en ocasiones amarillas, en otras ocasiones marcar más faltas. O sea, a Ok. lo mejor alguna falta que tú en un partido que está tranquilo la dejas seguir, pues en esta no, mejor márcala. Ujú. Y que los jugadores vayan entendiendo que se les está marcando De y va los, bajando. el fútbol es de los pocos deportes que está permitido reclamarle al árbitro. Yo creo que no De manera debería. más Sí, sí, sí. sistemática, sí. Ujú. Por ejemplo, en otros deportes, pues simplemente no se permite. Por ejemplo, en tenis, si le reclaman a un árbitro, pues Una llamada, dos luego, llamadas luego. y ya, Y si no, pues, bajan puntos. ajá. Ujú. En la NFL, pues tampoco. O sea, tienen pañuelo y lo avientan. Si no, en el básquet, pues lo mismo. También. Si hay así reclamos, pues foul técnico y así se va, ¿no? En el hockey ni se diga. O sea, en reclamo, pues luego vas para afuera. Y en el fútbol Sí, se donde más se permite le tiene muchísimo. más permitido. Ujú. Ujú. Ok. De estas categorías donde estuviste tú en segunda y en tercera, ¿te acuerdas de algún jugador que esté ahorita pues en primera división jugando y todo eso? Por ejemplo, en Celaya a lo mejor en ese tiempo estuvo que Roberto Alvarado, ¿no? El Piojo, el que anda Ya ahorita fue, con Chivas, sí le arbitré ya en segunda, pero ya más acá. más acá. Sí, Sí, porque él es de Celaya, ¿no? es de Salamanca, creo. Ah, de Salamanca, pues Sí. creo que jugaba con Celaya, Ujú, que pasa ahí por mis rayos. ujú. Pues bueno, Te acuerdas de otro? De Morelia, Elías, Elías Hernández, sí. Malagón, ¿no Malagón te en acuerdas? Zamora, Zamora, en pero ¿con quién Zamora, jugaba? con Jaguares de Zamora, ¿A poco? sí. Pero él es de... Él es de No, Zamora. pero o sea, jugó con Morelia, ¿no? No De... recuerdo en Morelia, ¿Cómo? no recuerdo si jugó en Morelia, Sí, pues pero de Morelia salió. Ahí, o sea, debutó en Morelia. Malagón. Sí, Malagón. Ah, ok, Cuando, pero yo le cuando, arbitré en cuando, Jaguares de Zamora. Él empezó en Zamora. Cuando Morelia desaparece o baja, eh, Necaxa lo compra. Ah, Se ok. queda, pero viene de Morelia. Lo que yo no sé es desde qué, ajá, si viene desde la cantera, desde qué proceso. ¿Tú dices que le pitaste que en segunda? En segunda, en Zamora, Jaguares de Jaguares Zamora. de Zamora. Ok. Ahí también me acuerdo de muchos partidos muy buenos. Ahí con Morelia. O sea, eran clásicos como Zamora contra Zamora contra Morelia. Morelia. La Piedad. La Piedad también. Yo me acuerdo de una vez que llegaste con el carro todo rayado, ¿no? Con el parabrisas estrellado o qué, ahí en La Piedad. No, fue en otro lugar. Sí lo rayaron. Rayonzotes que todos los traía. En el Sí, cofre, ¿no? ujú, sí, fue en otro. Fue en Zacapu, Michoacán. Sí, tuvimos que salir escoltados. La gente muy enojada. ¿Qué era liguilla o qué sería? Creo que sí. Era un partido de liguilla. Es que está complicado, ¿no? La Sí, violencia. sí, no te escapas, no te escapas. ¿Algún jugador, jugador que recuerdes? Ay, es que hay muchos. Marco Fabián, me recuerdo que lo arbitré en segunda, el Pocho Guzmán, de los de ahorita, pues. Ujú. O sea, son jugadores que desde segunda ya destacaban, Sí, ya los notabas. En sí. tu planeación del partido ya estaban ahí, ya los No, comentabas, ¿no? no, porque no figuran. O sea, ahí no te das cuenta. No destacan tanto. No, O sea, no, o todos sea, están como al sí, nivel. ujú. O sea, sí se les ve juego, obviamente, pero no No, tiene y los conoces hasta ahorita. O sea, te das cuenta que les arbitraste antes porque ahorita los ese lo ves. conozco. Sí, Ya. sí. Por ejemplo, este Ángel Sepúlveda, Ujú, cuate. el cuate, también salió de ahí de Morelia. ¿Quién más? No, es que hay muchos. Yo Ahorita recuerdo está que en Querétaro, ¿no? hasta Chicharito ¿A poco? en segunda. Chicharito que le acaban de hacer su super Sí, no, regreso a Chivas. hay muchos jugadores que les arbitré en segunda, tercera, y pues ahorita son ya jugadores consolidados. Ok.
Ahora hablando de la violencia al, al, al árbitro, aquí en Dolores han sufrido alguna, ¿verdad? Me acuerdo que a tu hermano, ¿vale? Fue mal allá en los campos de desarrollo, en una liguilla que lo corretearon o algo así, o le aventaron botella, ni me acuerdo, Pues que se tuvo que encerrar en un cuartito. pues desafortunadamente todos estamos expuestos. Es que, por ejemplo, si vas, así como tú decías, no, pues es que yo me iba en mi bici a los ranchos bien lejanos. Si, pues estás en su territorio y pues qué seguridad puede haber aquí en el llano, en el fútbol amateur. Si Sí, te vas a lugares que están 5 kilómetros metidos de la carretera, por decir poco, y no les gusta, ¿cómo les pitaste? Pues qué, sí, puede haber represalias, te pueden encontrar en la carretera y te avientan el sí, carro y sí, porque pues tú vas, como tú vas en tu bici y todo el camino regresas pues solo, no hay como que quién te ayuda. sí, Yo sí, creo por sí. eso tu papá tampoco quería llevarte de niño, decía que capaz que me hacen algo y pues llevo al niño. Sí, aparte también porque siempre, también pues él se iba en bici, o sea, no había la manera como de ir, entonces por eso ¿Tú no te lo acuerdas de acompañaba. algún que te haya pasado a ti? A ¿De mí, violencia? Ajá, que te hayan querido sí, golpear o así. sí hubo varias que me golpearon. ¿Alguna que te acuerdes? Ahí en los campos de desarrollo hubo alguna que Sí, sí me dieron. Sí llegó una persona por la parte de atrás y me dio aquí en la nariz. trancazo. Sí, ¿Jugador o porra? un jugador, ya hasta Y al finalizar el partido. haya terminado. Sí, ¿Y qué tan sancionado es para el jugador aquí en Dolores? Por ejemplo, aquella vez, ¿te acuerdas de alguna sanción? los castigan un año. ¿Un año? Ujú. Ok. Pero bueno, cada vez es, pues es que cada año hay situaciones que que no puedes controlar. Y cada vez hay más, hay otras cosas de por medio que pues no. O sea, por ejemplo, ya se mezcla el alcohol y malos resultados y pues ya al final siempre encuentran un culpable y Siempre es el generalmente es el árbitro. árbitro. Sí, más ahorita, por ejemplo, que ahorita se mueve mucho dinero, ¿no? En los equipos de estos de llano. Pues antes no se veía que, no, pues que traen 5 jugadores pagados o, pues no sé, hasta más, no sé cuántos traigan ahorita. Yo entiendo que ahorita se mueve más dinero que antes. Entonces, si le están metiendo tanto dinero y a veces por su percepción que dicen que el árbitro se equivocó, pues sí, ha de ser más complicado. Sí, es más complicado y bueno, no olvidemos que pues, todos somos humanos, todos cometemos Sí, errores y al final siempre solo ven los errores del árbitro, no ven los errores los que suyos. ellos cometieron en el partido, que muchas veces son jugadas que pueden trascender y se fallan y no se ven, no se ven. Al final siempre hay un culpable y siempre es, El árbitro. generalmente es el árbitro. Sí, yo creo que sí se tendría que ahí pues no sé, hacer algo sobre los reclamos. Lamentablemente, bueno, no lamentablemente, pero pues el fútbol es de los más conocidos y es para todo público, entonces ahí regular qué tanto se puede reclamar, pues no, ya está en la cultura, ya no es algo que yo creo que se pueda ya cambiar. Ok, y luego entonces ahorita estás ya laborando como arquitecto. ¿En qué momento decides que pues ya al dejar de arbitrar profesionalmente y regresar a trabajar? ¿O es algo que tú decides o Es algo que yo decido, es algo que yo decido. Después de estar 2 años aquí en la delegación de Irapuato, este, pues yo iba y venía a diario, no veía como que un seguimiento claro a dónde podría llegar yo. Entonces, pues ahí se conjugaron un poco de varias cosas. Este, llegué aquí en el 2012 y en el 2014 ya decidí este, mejor dedicarme a lo que había estudiado.
En ese lapso del 2012 al 2014, pues yo iba a Irapuato y regresaba y me daban oportunidad de trabajar. O sea, regresar prácticamente a mediodía y estar trabajando. O sea, tus demás compañeros entrenaban por la tarde también, o qué diferenciación había, qué diferencia había entre tú y tus compañeros. No, todos, O todos sea, entrenábamos en la mañana. ok, los tiempos te permitían. Yo Sí, pensé que decías que en la delegación. no, Ok, no, yo iba a yo sé, entrenar en la mañana. yo sé que hay ahí una historia de cómo conseguiste tu primer trabajo, porque decías hace rato que el destino y cómo se dan las cosas, Ajá. ¿no? ¿Cómo obtienes tu primer trabajo como arquitecto? Bueno, cuando llego acá, yo con el primero que me acerqué fue con el ingeniero Ulises Barba. Ujú. ¿Cómo lo conoces a él? A él yo lo identificaba por el fútbol. Ujú. Por el fútbol solo así lo identificaba. Después yo que ya empecé con la carrera de arquitectura, me di cuenta que él se dedicaba a la construcción, que era lo que yo quería hacer cuando yo saliera de la uni. Ajá. O sea, quería dedicarme más a la obra, a la ejecución. Entonces yo me acerco con él a pedirle trabajo y me da trabajo. Para esto yo le comento que también que me estoy dedicando a lo del arbitraje y quiero seguirlo. Entonces que me diera oportunidad de ir a entrenar y yo regresar y presentarme a trabajar a las 11 12 del mediodía Ok, a diario. esa historia que yo sabía o pensé que sabía, no sé si así fue, es que alguna vez de las últimas o no sé, perdón, que estabas yendo y viniendo a Irapuato, que en alguna vez pediste ray en Guanajuato de ahí para acá y que él fue el que te trajo, ¿no? No. Que él fue el que te dio ray, Esa es otra, es una pero no fue con él otra anécdota. entonces. No, fue A otro. ver esa. En ese entonces sí me regresaba algunas veces de ride, que a veces no había para el pasaje, porque pues todo ese tiempo arbitrabas y te salía para volver a ir en la semana y los gastos que implicaban para lo mismo. O sea, no había como que de Sí, no ahí había te mucha puedas. ganancia. Sí. Entonces, pues yo estaba pidiendo ride y en ese entonces me tocó un arquitecto que era de Silao, y él venía aquí a Dolores porque él tenía Ok. una obra aquí en Dolores. La obra que él tenía o que él estaba haciendo en ese entonces era una báscula de, de para el relleno sanitario, Ujú. Sí, sí. para el relleno sanitario. Entonces ahí en el trayecto pues platicamos que yo era arquitecto, él era arquitecto, él tenía obras. Total que se dio que él necesitaba una persona que estuviera aquí pues al pendiente cuando él no estuviera, porque él se regresaba a Irapuato, Así lado. a Silao. Ujú. Él se regresaba a Silao, entonces quería una persona que estuviera aquí Ok. manteniéndola informada de todo lo que pasaba y al pendiente de los Fíjate, albañiles. yo pensé que esa historia había sido con el Inge Ulises No, y que así había sido como habían empezado a trabajar. Que por cierto, al Inge Ulises, lo vamos a invitar. Ojalá que acepte. Ahí le va a llegar la invitación estos días. yo creo que sí estará contento Espero que de sí. asistir. No fue otra, es, Ok. es diferente. Y bueno, sí se dio así. Con él estuve trabajando, sí, sí estuve trabajando un tiempo, pues hasta que se terminó la báscula, Ok. que después quedó por ahí Sin usar. abandonada O sea, es una báscula para el relleno. para el relleno sanitario. Es una báscula, solo era la obra civil de la báscula, porque faltaba todo el equipamiento. Esa se supone que iba a funcionar para que llegaran los camiones, pesarlos, ver cuánto era lo que se tenía de basura y pues, teniendo un control, ¿De cuánta basura había porque en el había relleno? unas celdas que se tenían que estar utilizando y se tenía que estar ahí. ¿Celdas solares?
No, para, para la basura. Ok. Como los hoyos, pues. Sí, Ok. Y entonces, entonces, ujú, pero nunca se equipó, nunca se le dio el seguimiento o el uso que sí, nada más para fue el cual, para usar el presupuesto, yo creo. quién sabe, en ese entonces no sé cómo estaba, pero pues hasta hoy en día ahí sigue la báscula, no sé si en algún momento le vayan a dar uso. Pues quién sabe por si iba a cambiar, ¿no? Ya el relleno, habían comentado que ya se iba a cambiar. Pero bueno, ya son otros temas. Sí, Eh, entonces, ya decides dejar el arbitraje y te dedicas a lo tuyo, pero cuéntanos qué es exactamente tu trabajo que lo hace, porque bueno, ya nos comentaste que estuviste trabajando con dos personas, pero ahorita entiendo ya tienes tu propia empresa, ¿no? bueno, O es- yo decido, en el 2014 nosotros presentábamos pruebas de arbitraje cada 3 meses. ok, Cada 3 meses era pruebas. Ya, y fue cambiando todo. Últimamente ya nos pedían peso, reglas y física. O sea, tenías que estar preparado bien en esas tres para poder seguir arbitrando en el torneo. ujú. Si no pasabas esas pruebas, tenías que esperarte 6 meses. Te congelaban, Sí. ¿no? Pues, Y entonces parabas 6 meses, pero tenías que seguir entrenando, tenías que seguir preparándote para la próxima periodo de pruebas, poder presentar y poder seguir. Te daban 3 oportunidades y no, ya, para te afuera. decían adiós. Entonces, en el 2014 fui a unas pruebas a Guadalajara. En las pruebas me lesiono. Haciendo una prueba me lesiono. Me da un desgarre acá en la pierna. Entonces pues ya no tengo posibilidades de poder seguir arbitrando. Tenías que esperarte 6 meses. Tenía que seguir 6 meses. Y esos 6 meses, pues tenías que ir a Irapuato a entrenar Sí, sin que te den partidos. sí, No, está sí, tenías complicado. que, sí, tenías que costear todos los gastos. Todos los gastos. Para ese entonces yo ya tenía familia. Entonces surgió una oportunidad de trabajo. Una oportunidad de trabajo. El ingeniero Ulises me habló y me dijo que estaba un trabajo. Pues no lo pensé más. Dije, de aquí el trabajo implica estar metido de lleno, entonces pues fue la manera en que decidí, ¿sabes qué? Ya no. Hasta aquí llegué y pues empezar ahora sí en lo que estudié, Que a en lo que final de estudié. cuentas, bueno, lo dejaste profesionalmente, pero pues no lo dejaste en sí, porque aquí sigues pitando. Sí lo dejé todo el tiempo que empecé, sí me aparté casi por completo. Ah, ¿no pitabas aquí? No, ¿Nada? no, no, sí fue como, ya no quiero arbitrar, no quiero saber nada de Ah, arbitraje, porque hubo un momento en que sí empecé a trabajar y sí arbitraba, ujú, lo complementaba, pero llegó un momento en que ya la carga ya mucho. era mucha, o sea, trabajar toda la semana, terminabas este agotado mentalmente, físicamente, Sí, claro. y luego todavía llegabas el fin de semana y Los insultos. otra carga mental, pues la venía sacando por ahí en miércoles, jueves, y otra vez el fin de semana. Entonces fue algo Sí así está muy, complicado. muy, Y una tenías carga a emocional los hijos muy, chicos también, ¿no? sí, Que tenía es cuando uno. más atención necesitan. Entonces fue también que dije, no, ya no, voy a dejar de arbitrar. Me dediqué a trabajar, a la construcción, y, y pues ya, o sea, dejé, no sé, como 6 7 años sin arbitrar. ¿Nada? ¿A No, poco? de vez en cuando arbitraba, Pues muy poco, no pero tan así. sí, muy, 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 muy poco. Y también yo estoy o yo siempre fui de la idea de que tenía que estar preparado. O sea, no me gustaba como que no prepararme e ir a arbitrar Ujú, este cada 8 días. No me sentía a gusto, no estaba a gusto conmigo porque sentía que no rendía. ujú. Y, y pasan muchas cosas
que no quedas a gusto con tu desempeño y con el partido. Ujú. Entonces también por eso lo dejé. Y como me dediqué a trabajar, pues también me descuidé yo, o sea, no físicamente Físicamente. ya no entrenaba, ya no hacía nada, todo lo dedicaba, todo el tiempo fue al trabajo. Ok. Entonces, pues ahí el ingeniero me dio la oportunidad, o sea, le agradezco infinitamente porque yo sin conocer nada, él me dio la oportunidad tanto de trabajar como para seguir lo que quería en ese momento, que Ujú. era el arbitraje. Sí que te daba chance de entrar Sí, tarde, ¿no? sí, porque, y bueno, lo entendió un poco al inicio, pero ya después, fue en un momento como que dijo, pues, ¿de qué se trata? Porque si te hablaban, tenías que irte, te hablaban el miércoles, ¿sabes que tienes partido el jueves? Pues Y tienes te que irte ibas. desde el miércoles. Sí. Tienes partido el jueves, regresas hasta el viernes, o sea, prácticamente 3 días perdido. Entonces llegó un momento en que sí, también le tuve que decir, mejor, deme chance, le voy a seguir otro año acá y, y ya, le pedí tiempo y después en el 2014 fue cuando me Ah, y habla, te hablo otra vez. sí, Ok. que había esa oportunidad de trabajo, pero sí me dijo, ¿sabes qué? Ocupo que estés de lleno, Un tiempo no hay completo. medios tiempos aquí, porque ocupo una persona que esté ahí. Y Ok. fue de la manera que empecé, y pues sí fue pesado porque yo no sabía nada de construcción. Sí, porque él es más también ingeniero civil, ¿no? Él es ingeniero civil, él tenía mucho tiempo dedicándose a la construcción, entonces él ya tenía mucha experiencia, A ver, entonces esa parte. vamos aquí a definir cuál es la diferencia entre un ingeniero civil y un arquitecto. Porque la gente cuando va a construir su casa, pues dice, ¿a quién le hablo? Obviamente que muchos a un contratista y el contratista se encarga, ¿no? Ujú. Pero, ¿cuál es la diferencia entre un ingeniero civil y un arquitecto? Pues mira, es que se complementan, al final es un complemento la arquitectura con la ingeniería civil. O sea, tú como arquitecto diseñas los espacios, Ujú. diseñas el espacio, pero el ingeniero civil tiene que darte la certeza del espacio que tú diseñas, dónde tiene que ir una columna, dónde tiene que ir una trave, de qué dimensiones. Es más, ¿cómo se puede decir? La Más estructura, la... estructural lo del Ok. ingeniero civil y el arquitecto más de diseño de espacios y cosas así. Ok. Entonces, básicamente, si yo quiero construir mi casa, ¿le tengo que hablar a los dos? ¿O el arquitecto se encarga de consultar al Al civil? final el arquitecto y el ingeniero civil van adquiriendo criterios que le dan la certeza para poder Del- construir. Ok. O sea, porque no tenemos la cultura de poder contratar a un Sí, no. arquitecto o un ingeniero A veces ninguno de estructurista. los dos, puro albañil, ¿no? Exacto. Y el albañil, pues con lo que va aprendiendo Sí, sí, basado en en experiencias. experiencias, es como te va proponiendo a ti como cliente. Ujú. Ok. Pero lo ideal, pues sí sería, yo diseño, yo le doy mis necesidades como arquitecto al ingeniero y entonces él la resuelve. ¿Sabes qué? Ok, yo quiero un volado de 6 metros, no quiero ninguna columna, quiero que esté libre. Ok, pues entonces él hace cálculos, necesitas una trave de tantas dimensiones y eso es lo que te va a soportar. Y es como se complementa la arquitectura y la Civil. Ingeniería civil. ingeniería civil. Ok. Y bueno, platícanos entonces ahorita en qué es en lo que estás trabajando, que es, pues sí. Pues bueno, yo muchos años continué con el ingeniero este, haciendo infraestructura educativa, aulas. Yo generalmente estaba como residente de obra, todo el tiempo que estuve con él, siempre fue de residente de obra, encargarme ahí de la gente, de estar ahí atento con la gente, que no faltara materiales, darles indicaciones de qué era lo que seguía. ¿Es como el supervisor de obra o...? No, no tanto. Bueno, sí, 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 porque tienes que estar supervisando al personal. Mm.
Pero tú Más como del residente, recurso. tú como residente tienes que, pues, que decirles qué hacer conforme a los planos, qué armados va, hasta dónde, Ok, suministrarle todo el material que ellos necesitan, o sea, solicitarlo, generar. Se va a hacer un muro de concreto, va armado con varilla de qué medida, a cada cuánto, darle todos esos materiales al albañil para que pueda hacer su trabajo. Y luego también eres la cara de la empresa, pues, ujú, para con el supervisor, ok. porque hay un ¿Supervisor es un supervisor externo? externo, Ok, es un supervisor externo que lo manda la gente que te contrata, ok. ¿sí? Entonces a él, tú eres la cara ante él, ¿sí? Él viene y supervisa los trabajos, ok, aquí qué estás haciendo, qué avance tiene, y a él le presentas las estimaciones. Las estimaciones o números generadores es lo que, como tú puedes cobrar. El avance de obra que tú vas teniendo es lo que tú vas cobrando. Ok. Generalmente cuando te contratan te dan un anticipo para poder iniciar la obra. Después hay un catálogo de conceptos que tú vas desarrollando todos esos conceptos en toda la obra, y conforme vayas terminando los conceptos, este, los generas, mides todo lo que te dice el concepto, lo plasmas en unos croquis Ok. y luego los cobras. Son como tareas, Sí. hitos que tú vas haciendo Ujú. y cuando los vas completando te los van pagando. Exacto, Ok. hasta que tú los terminas, se Sí, llama precios unitarios por obra terminada. ok. Entonces, hasta que tú los terminas de ejecutar, tú los puedes cobrar. Y ya eso te lo revisa el supervisor y ya se van generando estimaciones Ok. por avance de obra, y es conforme tú empiezas a obtener más recursos para seguir con la obra, porque generalmente el anticipo se va con los previos o algunos suministros que tienes que estar haciendo, mano de obra, Comprar material. material. Y bueno, ahí duré muchos años, yo creo como 8 años trabajando ahí. Él siempre nos invitaba a que nosotros solos, A en crecer. algún momento teníamos que estar solos. Siempre ese fue Su como que objetivo. su objetivo, de que nunca iba a estar él para así detrás, Ujú. siempre apoyando, que teníamos que salir nosotros. Y, y él fue parte importante para poder crear una empresa. Lo difícil que es encontrar un jefe así, ¿no? Normalmente los jefes, bueno, a mí me tocó uno en particular que era todo lo contrario. No, no, no puedes crecer, no puedes estudiar más porque te me vas a ir. Yo te quiero dejar aquí, quiero que te, y pues a veces uno busca pues tener más conocimiento para obtener pues mejores puestos, mejores hasta a nivel económico y todo eso, y hay patrones que te dicen, "No, espérate, no puedes ir a estudiar más, aquí quédate." No, no, nada que ver, Es difícil nada que encontrar esos ver con él, patrones. nada que ver con él, porque él generalmente se está capacitando, generalmente cada año o muy seguido está constantemente capacitando. Él decía que el conocimiento era la base de todo, entonces siempre él se cultivaba, se hacía cursos, y también nos invitaba a que hiciéramos cursos, que no nos quedáramos solo con lo de la escuela, que teníamos que seguir aprendiendo. Ok. Entonces siempre estuvo esa parte de que había que seguir actualizándose. Y a final de cuentas, ¿te independizaste? Sí, es que llega un momento en el que dice, yo ya les di herramientas para que ustedes puedan desarrollarse. Yo ya Como, no, como si fueras un hijo y cumples 18. sí, haz de cuenta, o sea, Ok, ustedes tienen que salir y buscar su trabajo, y, y así es. ok. Y ahorita estás entonces, Entonces llega un momento en que él nos dice, ¿saben qué?
ya no, o sea, ya no puedo seguir dándoles trabajo. Ustedes busquen trabajo, ustedes hagan su trabajo y yo creo que hace como 4 años empecé con la empresa. O sea, Ok. me asocié, somos socios, una contadora y yo, y empezamos a ¿Cómo se llama generar la, valor. la empresa? Sidera, ¿Chidera? Sidera Visus. Sidera Visus. Ahí por si necesitan algún trabajo. ¿Casas? ¿Qué tipo de trabajos Sí, son? bueno, generalmente nos dedicamos a la obra pública, Ah, ok. pero ahorita igual lo que, lo que sea, remodelaciones, planos, Ok. ¿Y cualquier llevas tipo de cuánto obra. tiempo con esta empresa? Mira, ¿Tres se creó, años? no, ya más. Se creó, el acta la tenemos desde 2015, pero ahí en lo que empezamos a decidirnos y echarla a andar, ya viene en forma, con todos los requisitos que nos pedían, como en el 2017. Ya 6 años. Sí, 2017, haciendo obra. Ahorita nos detuvimos un poco porque tuvimos que, por cuestiones ahí familiares, nos tuvimos que ir un año. ¿Podemos hablar de eso? Sí, nos fuimos un Porque año, ¿a dónde te fuiste un año? nos fuimos a Barcelona, España. Ujú. Mi esposa quería estudiar un máster Ok. en diseño de hoteles, bares y restaurantes y pues bueno, todo se fue dando y al final decidimos irnos. Unos meses la empresa se quedó en stand-by, no hubo trabajo y pues ahorita estamos de regreso para, para volver a retomar. ¿Y en España qué me puedes hablar de Barcelona, España? ¿Andabas corriendo maratones? ¿Algo así vi? Bueno, fue un cambio muy, no drástico, pero sí fue un cambio que hacía falta porque no, ya había dejado todo, tanto personal como familiar, como que todo estaba dedicado al trabajo y no le había dado tanto tiempo a los niños. Ya para este momento ya la familia había crecido, Tienes tres, ya eran tres tres, hijos. Mateo, Samantha y Bruno. Entonces, pues ya decidimos irnos, no comentamos así con nadie, nada. O sea, mi esposa tenía la idea de irse desde tiempo, ya tenía la aceptación de la universidad. Por temas económicos no se había podido. Y otros temas administrativos requisitos que había que cumplir Con la escuela. con la, sí, con la escuela y por eso no se había podido. Ahorita en el 2022, surgió la oportunidad y pues nos fuimos, totalmente diferente, otras culturas. Yo también tuve tiempo para estar con los niños, conocerlos, dedicarles tiempo, bajarle a todo lo que traía Toda la de- carga. del trabajo, toda la carga y, y ver otras cosas, retomar este el ejercicio que ya lo había dejado por completo, que era algo que me gustaba y que me gusta, pues, siempre hacer alguna actividad y, y pues ya correr es lo que me ha dado este ese gusto por mantenerme otra vez activo, Ujú. porque bueno, ya también dejé de jugar fútbol, jugué por un tiempo, pero ya también no. Ya no juegas y no quieres ya jugar, no. De momento no, Ni no, así un futbolito 7 o así más tranquilo tampoco.
Pues no me llama, ¿no? no me llama. No, prefiero salir a correr, salir en la bici de montaña, nadar un poco. Ok. Y allá por España, referente al fútbol, ¿por allá jugaste? ¿O no, no? Recién que llegamos, sí busqué algún lugar donde pudiéramos jugar. Y sí, sí hubo. Estuve jugando unos 2 meses. Unos 2 meses. Eran aplicaciones que había. Destinaban una cancha. Tú te registrabas en una aplicación, te daban un horario y tú llegabas y jugabas ahí. Podía llegaba gente de todos O sea, lugares. eran cascaritas Eran básicamente. cascaritas. Un poco. Era una hora en canchas de fut 7. ¿Y qué tal viste el nivel? Ah, no, muy ¿Hay diferente. buen nivel? Sí, sí, muy diferente. Porque era pues gente amateur, ¿no? Sí, Gente sí, que... sí, gente. Ahí llegaba mucha gente de Argentina, Uruguay, Perú, Ecuador, Colombia. Puros extranjeros casi. Sí, sí, sí. Entonces en esa aplicación pues llegaba gente de todos lados y con ellos jugabas una hora, se terminaba y ya te ibas. Ya si tú querías jugar otro día, pues buscabas que Otra hubiera, disponible, como otra sesión sí, abierta. y ya te registrabas y llegabas. Y ya tenías que pagar 3 o 4 euros y, y ya jugabas una hora y era todo. Pero, o sea, en alguna liga, en algún equipo, No, no, no así como estuviste. tal no, Ok. no, no así formalmente, pues no, simplemente fue para practicar un poco y quitarse la espinita de jugar. Y entonces estuviste ya por un año, 11 meses. 11 meses, que fue 100% dedicado a salud física, a los niños, a... Sí, pues apoyar a mi esposa, apoyar, pues yo también estuve estudiando, es un posgrado, y ella hizo un máster y lo demás a los niños también estuvieron en la escuela. También fue cambio fuerte, ¿no? Para los niños. Sí, 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 porque la escuela fue en catalán, o sea, todas sus clases fueron en catalán, pero creo que fue un cambio para bien. ¿Qué me puedes decir tú del trato de la gente hacia ustedes? Siempre se ha estigmatizado mucho que la gente en España son racistas hacia los mexicanos, pero pues es lo que se dice, realmente no. ¿Cómo viste eso? ¿Viste algún trato diferente de alguien hacia ustedes por el hecho de ser mexicanos? No, ¿No? no, no, creo que no. No, no lo vimos porque llegamos a la escuela el segundo día, o sea, ya todo el trámite se había hecho en línea, Ujú. sabían que éramos mexicanos y muy bien, o sea, todo el Normal. trato bien, o sea, ningún tipo de discriminación, o sea, todo. Porque al final llegan gente de todos lados. Sí, mucho extranjero. Los niños tenían compañeros de Francia, de China, de Filipinas, de Japón, o sea, de muchos lugares. Entonces Ok. al final era muy, muy diverso todo el ¿Hasta lenguaje. qué punto tú sientes que ustedes dejaron de vivir como extranjeros y llegaron a vivir pues como un español normal? No sé si me doy a entender. No, nunca sientes eso. No, No, siempre siempre, sí, tú eres el como si extranjero. fueras, pero o sea, sí, obviamente que siempre eres extranjero, pero ¿hasta qué punto dijiste realmente vivo aquí? O sea, no, porque cuando uno va a visitar una ciudad, pues llega como turista y cuando llegas a vivir ahí, pues estás un tiempo como turista. A veces puedes llegar a sentir que realmente estás viviendo ahí, perdón, o no sé si tú sentiste que todo el tiempo que eras un turista, que estaba ahí por 11 meses, o si realmente dijiste, pues vivo como un español más. Mira, vivimos en 3 lugares.
y el primer lugar que llegamos fue un lugar muy turístico y eso te hace sentir que estás de turista, porque no conoces a la gente que realmente radica ahí. Ujú. Toda la gente que tú ves es gente que va de paso, llega gente, O sea, puños de gente, puños de gente, entonces eso te hace sentir que eres uno más de ellos. ajá, un turista. Sí, entonces en Locación. el segundo departamento que vivimos, ya fue más, ya había más familias locales, ya vimos familias que iban a la misma escuela de los niños, entonces ya se empezó a sentir como que ese sentido de De que ya vivir estás ahí. ahí, Ujú. Entonces porque ya, tuvieron un cambio así suavecito. sí, Ok. sí, entonces en ese momento ya sentimos porque ya empezamos a conocer más tradiciones de ahí, Ujú. cómo se vivían, El qué día era a lo que día. hacían, ya más local. O sea, al principio ustedes no distinguían entre un turista y ustedes. No, Después ustedes ya sabían quién era turista sí, y quién vivía ahí en ujú. España, Sí, fueron como 3 meses como de adaptación. que vives ahí como, sí, como un turista. Ujú. Y ya después que te digo nos cambiamos, ya se sintió todo el cambio. ¿En algún momento pensaste que no ibas a regresar? ¿Que se iban a quedar allá? Sí, sí surgía entre pláticas con mi esposa, sí surgía. Hay muchos, hay muchas oportunidades, solo es cuestión de tiempo y de adaptación y de conocer las personas adecuadas. Y, y sí, sí lo platicábamos, pero también íbamos hasta cierto punto limitados, hasta cierto punto no conocíamos cómo nos iba a ir, cómo iba a ser el cambio del tanto para buscar casa, para poder estar ahí bien legalmente, para poder encontrar trabajo, no sabíamos cómo iba a estar. Y es complicado y, y al final decidimos que no era el momento para poder buscar algo más allá. Teníamos que regresar, que ese era el objetivo primario por el que Ujú. habíamos ido, que teníamos que ir y teníamos que regresar. Al final ya teníamos algo aquí, poco o mucho, ya Sí, había aquí ya había algo, bases ujú, y allá no, allá tenía que desde cero. desde cero, desde que no conoces a nadie, no sabes con quién ir, no sabes con quién, nada. Pero después de 8 meses ya lo tienes, ¿o no? Sí empieza a tomar otro rumbo las cosas, empiezas a conocer gente y, y pues sí, ya empiezas a dar otro giro, pero para 8 meses estar viviendo allá, ya tú ya estás, pues no te alcanza, o sea, económicamente Ah, sí es un tema. ya no, ¿Nunca pensaste en conseguir un trabajo? Porque eso hubiera sido un cambio radical. Si encuentras un trabajo, pues te empiezas a adaptar más y pues, es más difícil el sí, regreso. sí estuvo y sí se intentó, pero también valoraba la parte de necesitas un permiso para poder trabajar Ok. legalmente. Si no estás legalmente, hasta el mismo patrón te puede decir, ¿sabes qué? Si te doy trabajo, y los casos que había era que te daban trabajo, le llaman de negro, Mm, porque estás de ilegal, ujú. no tienes papeles para poder estar trabajando. Entonces hasta el mismo patrón te podía contratar así de negro, te pagan un salario mínimo y hasta el mismo patrón te puede denunciar, o sea que tú no tienes papeles y ya no te pagan. Y era y así había infinidad de casos que Y el al mismo patrón no patrón, le hacía nada. O sea, no no es pues como que a él le ponían una multa sí, sí, también. porque también estaba Sí, también contratando estaba gente, infringiendo. sí. Y esa parte estaba muy
muy regulada y ocupaba certificaciones de allá para poder estar trabajando allá. Bueno, de arquitecto. Por ejemplo, un albañil Mm. pues, tenía que tener ciertas certificaciones para poder ser albañil y te lo pedían en tu Currículum, en la hoja de vida. en tu solicitud de trabajo. Volteate un poquito el micro. Las casas allá, ¿cómo son? ¿Son igual de concreto y ladrillo y así? ¿O cómo se...? Sí, Sí. sí, sí, igual, ladrillo. Ok. ¿Y qué tan duro fue el regreso? ¿Qué tan...? Porque haberte ido para allá supongo que fue muy duro. Haber dejado todo y decir nos vamos. A lo mejor ya cuando te fuiste a lo mejor no tanto, pero en el momento que se tomó la decisión supongo que debió haber sido un poco duro ponerle pausa a todo. Ahora el regreso, decir, ok, va a dejar todo lo que aquí me acostumbré, a todo aquí en Barcelona, ahora voy de regreso. Pues fue más que nada el, el saber o el no tenerle apego a las cosas materiales. Pues siempre supiste que te ibas a regresar, o sea, tenías fecha de, digamos, tenía fecha de retorno el... Sí, al final yo iba con la idea, o íbamos con la idea de que todo era para bien. O sea, teníamos que sacarle siempre ser más positivos, sacarle el mayor provecho a lo que fuimos a hacer. Ok. Sí, entonces, bien o mal, las cosas materiales, un día las tienes, otro día no, y algún día pueden volver a regresar. O sea, nos deshicimos de muchas cosas, pero al final te das cuenta que todo lo que tienes realmente no lo necesitas, porque empacamos nuestras maletas y nos fuimos, y todo lo que teníamos nunca lo ocupamos, nunca se ocupó. Pudimos allá vivir sin carro, a lo mejor, a lo mejor es un lujo pues, aquí, Uh -huh. pero allá pudimos hacer una vida bien, digo bien, mmm, pues a gusto pues, porque Sí, podíamos sí. transportarnos, El transporte es diferente, supongo. no es de primera, un transporte de primera, este, muchas conexiones a todos lados, entonces nunca extrañamos esa parte, o sea, nos decían, oye, ¿y qué vas a hacer allá? ¿Vas a comprar un carro o qué? No, nunca lo ocupamos. También no es como que usted, como aquí, por ejemplo, que vas y visitas a tus familiares, por ejemplo, cada semana y vas y llevas cosas de acá para allá y traes que necesites llevar en un carro, o sea, no es como que vas a llevar unas maletas en transporte público o así, no estoy de entender. Por ejemplo, aquí a lo mejor si vas a visitar amigos que tenías en Morelia, pues es más difícil irte en transporte público que en carro, ¿no? Sí. Allá a lo mejor, pues como esos trayectos no los hacías, se te facilitaba más porque pues nomás agarrabas, te subías al transporte público y listo. Por Pero, ejemplo, algún extranjero que viene aquí, por ejemplo, se hospeda aquí en Dolores, pues de Dolores no sale. A lo mejor, obviamente sí es más difícil, pero a lo mejor pues hasta caminando, ¿para qué necesito carro? No sé si me doy a ujú, entender. pero fíjate que mucha gente que llegaba, pues que usan el transporte público y todos con sus maletas. Okay. O sea, toda la gente va y en el transporte público con sus maletas. A donde quiera que vaya, si es un trayecto de 1 hora en el tren, pues van con sus maletas a donde quiera. Okay. O sea, y también se tiene, bueno, es que ya hay muchas restricciones en cuanto al uso de carros con gasolina, Okay. porque tienen ciertas zonas donde se puede andar con esos carros o ese tipo de emisiones, les llaman, o sea, las miden las emisiones que hay Ujú. y son los el tiempo que pueden estar ahí circulando. O sea, no Okay. siempre. Hay zonas donde no pueden circular ese tipo de carros. Entonces ya ves más carros eléctricos. La gente también tiene la cultura de no utilizar su carro si no es necesario. Ujú. Si tengo que ir a, no sé, al otro extremo de la ciudad,
pues el transporte público es muy eficiente. ¿Y Y no es caro? no, ya estando ahí no, no es caro. Ok. No es caro y es sumamente eficiente porque tienes autobús, tienes tren, tienes metro, tranvía, bicicleta, o sea, la ¿Por renta? conexión, sí, pero entra dentro del transporte público. Al final compras una tarjeta y te puedes mover en cualquier transporte público. Todos. Ujú, Todos los que mencionaste. ujú. Tranvía y metro y todo, Sí, bici y la todo. bici es otra aplicación aparte, Ok. pero también es, relativamente económico y ya también te puedes transportar en bici. La ciudad está hecha para andar caminando y para andar en bici. Tú ves a gente, ejecutivos que van en su bici a trabajar, o sea, gente en bici con traje, Ujú. gente en bici en el metro, gente con traje en el metro. O sea, la gente realmente el auto lo utiliza solo para salir de ahí de Fuera de Barcelona a otro Barcelona. punto. Sí, es lo que más o menos me refería yo, que cuando sales de la ciudad pues ya es más, un poquito más necesario el auto. Ujú. Ok, pues creo que es todo lo que tenía yo preparado. No sé si tú quisieras comentar algo más, algo que se te haya pasado, algo que quieras mencionar, alguien que quiera saludar. No, pues nada más agradecer el espacio. Ok, esto sería todo. Con esto finalizamos nuestro capítulo. Estén pendientes a nuestros capítulos posteriores y listo. Adiós.